Buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana como lo hace cada día. Dice la palabra de Dios que cada día son nuevas sus bendiciones. Y con gozo y alegría venimos a adorarle, a alabarle. Y ahora vamos a su palabra. Estoy consciente de la plena y gran responsabilidad que es compartirla, pero también tenemos como oyentes de la palabra gran responsabilidad de conocerla. Vamos a ver esta mañana, a comenzar a ver un par de parábolas. Recuerden, estamos en la serie Las parábolas de Jesucristo, y vamos a comenzar a ver un par de parábolas bien pequeñitas. De hecho, vamos a comenzar a verlas ya propiamente, a estudiarlas en 8 días, pero vamos a hacer una introducción. Pero son dos pequeñas parábolas que nos hablan de lo grandioso, de lo valioso que es el reino de los cielos. Nos hablan de la grandeza. No hay precio que pudiéramos pagar por la entrada de los cielos, sin embargo, es valiosísimo. Es una grande bendición que debemos valorar quienes hemos nacido de nuevo, saber que formamos parte en el reino de los cielos. Esta par de parábolas que básicamente se enfocan a la misma verdad están en Mateo 13, 44 al 46. La primera parábola, de hecho, ocupa un versículo. Dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Luego la siguiente parábola son los 2 versículos siguientes, 45 y 46, que dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ya estaremos viendo la maravillosa verdad que se esconde en estas dos parábolas que tienen un mismo tema: a qué es semejante el reino de los cielos. Pero podemos comenzar esta mañana preguntando a quienes están aquí, quienes nos escuchan, nos ven en internet: ¿entrarás tú al reino de los cielos? ¿Eres parte del reino de los cielos? ¿Perteneces al reino de los cielos? Tendrá un costo, después de leer estas parábolas, y lo explicaremos en 8 días, pero tendrá un costo entrar al reino de los cielos. Sabemos, y creo que todos podríamos contestar, que entrarán al reino de los cielos los que genuinamente han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, los que han decidido seguir a Cristo, ir en pos de Cristo, tomar su cruz y seguirle. Y ese camino hacia la plenitud del reino de los cielos no es nada fácil. Jesucristo dijo en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El camino hacia el reino de los cielos, del cual ya pertenecemos, pero vamos a gozar de su plenitud en la eternidad, ese camino está lleno de dificultades, de adversidades. Seguir a Cristo representa rechazo, burla, negarnos a nosotros mismos. Dice aquí, tomar su cruz, seguirlo cada día, significa las adversidades por vivir en el camino del Señor. De hecho, un día, fíjense, está Pablo y Bernabé compartiendo el evangelio, hablando del reino de los cielos, hablando de la obra de Cristo. Y fíjense lo que dice Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volviendo a Listra, a Iconio y a Antioquía, dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escuchen, es necesario, no es una opción, es algo necesario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ya vieron? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, mientras estamos en esta tierra, entremos en el reino de Dios. El camino hacia nuestra redención final, nuestra glorificación, el reino eterno con Dios, ese camino está lleno, dice aquí, de tribulaciones, aflicciones, pruebas, persecución, adversidades en esta tierra. Este mensaje genuino del Evangelio es muy distinto a lo que se llega a escuchar y hemos hablado y hemos denunciado cuando le dicen a la gente, ven a Cristo y te va a hacer un milagro financiero, ven a Cristo y se acaban tus problemas, ven a Cristo que te quiere hacer exitoso, próspero, reduciendo prosperidad a lo material y todo lo que hemos explicado y denunciado en este púlpito. Aquí vemos a Pablo y a Bernabé diciéndoles a los que les acaban de compartir el Evangelio, ¿saben qué? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entren en el reino de Dios. Quizás alguien les hubiera dicho, no, eso no se los digas, tú diles que viene el éxito, tú diles de la prosperidad, para que no se vayan, para que tengamos más adeptos, más discípulos. Pero este es el mensaje del Evangelio, claramente, que dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero ¿qué es el reino de los cielos, o el reino de Dios, o el reino de Cristo y de Dios? Porque justamente en las parábolas que acabamos de leer y que explicaremos en 8 días, habla de que es valiosísimo. Pero ¿qué es el reino de los cielos? La palabra reino es una palabra griega basileia que significa gobierno, significa reinado, significa un gobierno soberano. Es decir, el reino de los cielos no es un lugar físico. El reino de los cielos es el gobierno de Dios eterno. Es el gobierno, dice la Biblia, sempiterno, siempre ha existido. Entonces, el reino de Dios no es un lugar al que vamos. Ciertamente va a haber un momento donde Jesucristo vendrá, ahorita lo leemos, establecerá un reino milenial, después la nueva Jerusalén, etcétera, etcétera. Pero el reino de los cielos no es un lugar, es el gobierno de Dios, de Jesucristo. Amén. Entonces cuando decimos voy al reino de los cielos, no voy a un lugar, pertenecemos ya, si hemos nacido de nuevo, al reino, al gobierno soberano de Dios, del Dios eterno al que adoramos. Entonces, el creyente, nosotros veremos, disfrutaremos ese reino de Dios con toda su plenitud y esplendor hasta la segunda venida de Jesucristo. Pero ya somos parte del reino de los cielos si hemos nacido de nuevo. Entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos es un reino que siempre ha existido. Y solo a través de Jesucristo las personas pueden entrar al reino de Dios, pertenecer al reino de Dios. Y ese reino tiene un rey. ¿Y quién es ese rey? Dice Apocalipsis 19:16, que hablando de Jesucristo, que es el Rey de reyes y el Señor de señores. Es decir, que está por encima de cualquier reino, porque además cualquier reino de este mundo, dice la Biblia, que todo reino es dado por Dios. El poder de gobernar es dado por Dios. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Entonces ese reino tiene un rey que es nuestro Dios, que es Jesucristo. ¿Y quiénes conforman ese reino? Sus reinados. ¿Quiénes son sus reinados? Los que pertenecen al reino de Dios, los que habiendo creído en Jesucristo y arrepentido de sus pecados, han hecho de Jesucristo su Señor.
su Salvador, ahora Él es nuestro Rey. Y el verdadero cristiano tiene a Jesucristo como su Rey y hace lo que su Rey dice. Ese es el reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces hemos leído recurrentemente Marcos 1:15 que dice, es Jesucristo hablando y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. A través de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, la gente puede acercarse al reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Fue Cristo mismo quien dio acceso al reino de Dios. Por eso hace un llamado: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está cómo una persona puede entrar a ese reino de Dios que se ha acercado, y Cristo lo acercó para todo el mundo. Dice la Nueva Traducción Viviente: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Entonces, a la luz de la Biblia, cualquier persona que genuinamente se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, en ese momento forma parte ya del reino de los cielos. Ya Jesucristo es su Rey, ya somos parte del reino de los cielos. Y habrá un momento donde el reino de los cielos se establecerá esplendorosamente cuando Cristo venga, la segunda venida y todos los sucesos que hemos explicado, pero hay algo que identifica a los que son o pertenecen al reino de los cielos. Y lo dijo Cristo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Cuántos le dicen Señor y Él es mi Dios y le cantan? No, todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y aquí está lo que identifica al que verdaderamente se arrepintió y creyó en Jesucristo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces creo que para todos es claro que la entrada al reino de los cielos, la pertenencia al reino de los cielos es solamente a través de Jesucristo. Conocemos Juan 14:6 que Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es la única manera. Y entrar al reino de los cielos, pertenecer al reino de los cielos es la vida eterna. Quien pertenece a ese reino tiene vida eterna en él. Por eso dice Juan 3:16, que también conocemos muy bien: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a partir de que alguien cree verdaderamente, tiene vida eterna, es parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Fíjense cómo lo dice Colosenses 1:13, el día de nuestra conversión. Fíjense lo que sucedió: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El que verdaderamente ha creído en Jesucristo, el que ha nacido de nuevo, el verdadero cristiano, en ese momento es ¿qué? Trasladado. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. La palabra de Dios habla que el mundo está en tinieblas. Ahí estábamos nosotros, pero en el momento que su gracia nos salvó, en ese momento fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Ya formamos parte del reino de los cielos. Y en 8 días que veamos las parábolas, de verdad oro que entendamos lo valioso, lo grandioso que es pertenecer a ese reino. Pero por eso, justamente, a partir del día de su conversión, el cristiano tiene una nueva ciudadanía. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está ahora ¿dónde? En el reino de los cielos, en los cielos. Pertenecemos al reino de los cielos. Ciertamente, no sé si me equivoque, pero aquí, por lo menos los que estamos aquí, creo que todos hemos nacido en México. ¿Hay alguien que no haya nacido en México, el país?
Todos, bueno, aquí todos somos ciudadanos de este país. Nos llamamos ¿cómo? Mexicanos. Tenemos una ciudadanía terrenal por cuestión de nacimiento físico. Y luego dentro de México, si naciste en Cuernavaca, te van a decir ¿cómo? Guayabo o cuernavacense o morelense. Y si eres de Guadalajara, Jalisco, te van a decir tapatío o tapatía, ¿no? Jalisquillo le dicen, ¿no? Los que nacimos en el DF, hoy Ciudad de México, nos dicen capitalinos o chilangos, ¿no? Y así sucesivamente. Pero todo verdadero cristiano, además de su ciudadanía terrenal, ahora tiene una ciudadanía en los cielos. Y nunca en la Biblia se nos dice, ya no digas tu ciudadanía terrenal. Mientras estamos en esta tierra nos identificamos como ciudadanos de un país. Digo esto porque hay corrientes cristianas que dicen, no, ya tú eres ciudadano del cielo, entonces olvídate, ya no somos de este mundo, así que si eres mexicano, ya no eres mexicano. Ahora eres del reino celestial. Sí, mientras estamos en esta tierra tenemos una ciudadanía terrenal que no vamos a negar. Miren, un día, no sé si les he contado, pero hace muchos años estábamos compartiendo los jóvenes, joven yo también en aquel tiempo, no tan joven como ahora, no, digo más joven que ahora, y fuimos al Zócalo. Y de repente nos dio gusto que del otro extremo se veía otros hombres, un grupo grande también compartiendo algo. Y dijimos, han de ser cristianos, vamos a acercarnos. Y bien contentos nos acercamos y al parecer sí estaban compartiendo el evangelio, gloria a Dios, nos gozamos. Y los vimos como con un acento y una presencia como de otro país. Y les preguntamos, ¿de dónde vienen? Y nos dijo el que parecía líder, somos ciudadanos del cielo. Sí, pero ¿de dónde vienen? No hablamos más que palabras de fe. No, pero y nomás no nos dijeron. Me acuerdo que le citamos aquel pasaje de Hechos 22-25, se los pongo ahí. Cuando Pablo es apresado y sabe sus derechos como ciudadano romano, les dijo, fíjense, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano del reino de los cielos? Así dice. Pablo era ciudadano romano. Ya era ciudadano, dice, sin haber sido condenado, o sea, reconoció su ciudadanía. Estos amigos, al entrar al país, porque parecían por lo menos de Estados Unidos quizás, o sea, tenían un corte, pues como del otro lado del país, y cuando entraron a México, ni modo que dijeran, soy ciudadano del cielo. Tuvieron que sacar su pasaporte. Pero son cosas que suceden, se los digo, a veces suceden por ignorancia de las escrituras, pero no, nosotros tenemos un pasaporte, es lo que nos identifica ante otras naciones como mexicanos. Tú viajas a otro país, vas a necesitar tu pasaporte y bueno, en algunos casos visa, pero ahí dice tu ciudadanía. Bueno, ahora como cristianos dice Filipenses 3:20 que tenemos una ciudadanía en los cielos. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, ahora pertenecemos pues al reino de los cielos. Un reino que, por cierto, no tiene nada que ver con los reinos de este mundo en el sentido de su cómo se ejerce, que Dios es soberano, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, está por encima. De hecho, cuando Cristo vino, muchos creían que venía a derrocar al gobierno romano que había invadido, hablando de invasiones, había invadido a los judíos y entonces gobernaban los romanos. Si bien les dejaron seguir sus tradiciones y sus enseñanzas, estaban gobernados por el pueblo romano y muchos veían a Jesucristo como el rey que venía a destronarlos y Jesucristo tuvo que aclararles. Juan 18:36, cuando les dijo, mi reino, se lo dijo a Pilato, le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Le dijo, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, muchas corrientes, incluso cristianas, quieren desde ya establecer el reino de los cielos aquí. Creen que el reino de Jesucristo viene a sustituir a los gobiernos terrenales. Está por encima y un día implantará su reino que siempre le ha pertenecido, pero no vino a cambiarlo. Por eso cuando le pregunta Pilato, a ver, el rey de los judíos, no, mi reino no es de este mundo, no vengo a sustituir los reinos de este mundo. Pero si hay corrientes que enseñan, los cristianos deben gobernar, los cristianos deben tomar la televisión, los cristianos deben estar en los puestos políticos, en el Senado, en las gubernaturas, en la presidencia. Eventualmente un ciudadano que es cristiano pudiera participar, pero no es el objetivo de la iglesia, tomar el reino de este mundo. Pertenecemos a un reino celestial. Amén. Conocí de un pastor, estaba yo recordándome porque hace muchos años, no me acuerdo si de Honduras o Guatemala, que un buen día decidió que se iba a lanzar de candidato a la presidencia de la República. Le dijo: iglesia, me voy de candidato. Eso sí, bien vivillo, dejó a la esposa de pastora. Dijo: me voy de candidato porque he recibido el llamado de Dios. Cuando el llamado de Dios es irrevocable, si era pastor, debe ser pastor y ejercer ese llamado, ese privilegio, esa bendición, esa responsabilidad. No puede andar un pastor en la política. Jesucristo alguna vez anduvo en politiquería y ahí se lanzó. Harold se llamaba, o se llama este pastor. ¿Y qué creen? No ganó Y dijo: pues ya de perdiz me regreso al pastorado. O sea, ya como no la hice, regresó. Pero no, el reino de Jesucristo, como lo estamos leyendo aquí, no es de este mundo. Este mundo tiene un príncipe ya, que se llama Satanás. Este mundo, este sistema de vida, de gobierno, que impera en todo el mundo. De hecho, Jesucristo dijo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero hoy, por la soberanía de Dios, este mundo tiene ese príncipe que es Satanás, el que gobierna la forma de vida, de pensamiento. Tiene un plazo, va a ser echado fuera. Todo eso va a suceder en la segunda venida. Pero hoy es el príncipe de este mundo. Ya Jesucristo vendrá, ya no como el Cordero de Dios, sino vendrá como, Apocalipsis 5:5, como el león de la tribu de Judá. Ya no es el Cordero que vino a pagar por los pecados del mundo. Dice aquí: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, y vendrán todo lo que hemos explicado de Apocalipsis hasta concluir con la segunda venida, la batalla del Armagedón, donde Jesucristo establece su reino por el momento 1000 años y después la eternidad, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, porque así Dios lo permite, este mundo tiene un príncipe y es Satanás. Un día será echado fuera y le será quitado ese permiso. Por eso dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó trompeta y hubo grandes voces del cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ahí es la segunda venida. Y Él reinará, ¿qué dice? Por los siglos de los siglos. Hasta ese momento, en el plan divino, Jesucristo tomará lo que es suyo. Y Satanás será echado fuera, dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
porque a él se le dio esa autoridad, dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero mientras tanto, Juan 12:31, este mundo tiene un príncipe. De hecho, 1 Juan 5:19 dice que el mundo entero está, ¿qué dice ahí? Bajo el maligno. Es decir, este sistema de vida que impera, que domina en este mundo, en los gobiernos de este mundo, está bajo el maligno. Por eso la Biblia nos manda no amar al mundo, no amistarnos con el mundo. Dice Santiago 4:4 que amistarse con el mundo es enemistad contra Dios, contra este mundo, este sistema de vida, de pensamiento que impera. Pero ahí está muy claro, 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, escuchen: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Los que están sin Cristo, porque los cristianos pertenecemos ya al reino de Dios, tenemos un rey. No quiere decir que no nos sujetamos a las autoridades terrenales, en tanto no nos pidan nada contrario a la palabra de Dios, pagamos impuestos, pagamos tenencia, tenemos que pagar de la casa el predial, tienes que respetar las señales de tránsito. Pero si un día este gobierno de este mundo nos pide algo contrario a la palabra de Dios, dice la Biblia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Pero dice aquí 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Por eso la mayoría de los gobiernos, de los legisladores, de todo el mundo, como si fuera pandemia, están autorizando leyes muy contrarias a la verdad de la palabra de Dios, a los principios de la Biblia. Leyes sobre el aborto. Les decía el martes que la semana pasada o antepasada, en Colombia, que había sido un país, digamos, conservador, que en torno al aborto no había dicho ni pío, de repente aprobó aborto hasta las 24 semanas inclusive, 6 meses. De por sí el aborto es un homicidio. Pero además el aborto, de ser un homicidio contra esa criatura, el bebé a los 6 meses está ya completamente formado. Es impresionante, macabro lo que aprobaron ahí. Y vamos a seguir viendo más leyes en contra de verdades y principios de la palabra de Dios, porque dice Mateo 24:12 que la maldad se multiplicaría. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad no tiene límite. Vieron las noticias que si fusilaron en Michoacán a no sé cuántas personas, que si aquel mató a su esposa, una esposa que mató a sus hijos, hasta en un partido de fútbol ayer en Querétaro se dieron de guamazos. Hay heridos, parece que 2 de gravedad. Había noticias que hablaban de muchos muertos. Hasta el momento se habla de 2 graves, pero un partido de fútbol. Y terminó, se ha multiplicado la maldad de manera tremenda. Entonces las cosas no van a mejorar. Los gobiernos salen, necesitamos nuevas leyes, necesitamos más policías, necesitamos meter al ejército. No va a mejorar, la maldad se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque Juan 12:31 habla de que hay un príncipe en este mundo y es Satanás. Y gobierna a las grandes mayorías, porque pocos, ya lo explicamos en la parábola anterior, son los que se salvan. Pero ya se acercará el tiempo que Jesucristo tome lo que le pertenece. Dice 1 Corintios 5:24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. La versión Dios habla hoy dice: entonces vendrá el fin cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes, y entregue el reino al Dios y Padre.
Estamos introduciéndonos para comprender qué es el reino de los cielos al que pertenecemos. Que entendamos que el reino de los cielos no tiene que ver con el reino de este mundo. Y sin embargo aquí estamos, pero vamos a entender y veremos en 8 días lo valioso del reino de los cielos, lo mucho que debemos valorar el pertenecer al reino de los cielos. Si perdiéramos todo en este mundo, pero pertenecemos al reino de los cielos, tenemos todo. Ya lo veremos en 8 días, que valoremos, somos ciudadanos del reino celestial. No es, hay gente que se ufana, yo soy de tal país, yo soy norteamericano, yo tengo 2 ciudadanías. Hay unos que dicen, yo tengo la americana y la mexicana. Tú dile, yo tengo una ciudadanía en los cielos, y tú puedes tenerla si vienes a Cristo. Pero ya cuando venga Cristo, digamos, una fase de la redención final, del reinado de Jesucristo en su segunda venida, comienza de acuerdo al plan divino, después de que derrota en el Armagedón a todos los gobiernos y los pisotea como si fuera un lagar de uvas. Habla la palabra de Dios. Y ahí dice, fíjense, es como una primera fase del establecimiento del reino celestial para sus santos. Dice Apocalipsis 21. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. Aquí, esto es el milenio, cuando Satanás es atado 1000 años, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y va a ser un reino, por eso le conocemos como el milenio o el reino milenial. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Después viene una rebelión de Satanás, la última rebelión, y es cuando se cumple después de eso la nueva Jerusalén. Es cuando dice Apocalipsis 21:1, en eso estaremos con nuestro Rey eternamente, cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no va a haber más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí será ya el establecimiento eterno de su reino con su iglesia. Pero desde ahora ya formamos parte de ese reino, porque el reino no es un lugar, es un gobierno eterno de Dios. Nos tiene un lugar, vendrán los 1000 años en esta tierra, vendrá la nueva Jerusalén y todo lo que Dios tiene para su iglesia. Por eso dice 2 Timoteo 2:12,
que los que sufrimos con Él, reinaremos con Él. Sí, la entrada al cielo está llena de tribulaciones, pero finalmente, ¿qué dice ahí? Reinaremos con Él. Amén. No hay que candidatearse aquí para políticos. Tendremos en ese tiempo, en el reino de Dios, que reinar con Él por su gracia. Amén. Por eso veíamos el martes que todo verdadero cristiano anhela que venga Cristo, ya que establezca ya su reino eterno. ¿Cuántos quieren eso verdaderamente? Es que es triste oír que gente dentro de la iglesia cristiana, no, que se espere, es que todavía no me he casado, no he besado, quiero viajar, ¿no? Pero el verdadero cristiano sabe que lo que viene es glorioso, y nuestra oración y nuestro anhelo, explicábamos el martes, es: ven ya, Señor. Dice 2 Corintios 5, 1 y 2, fíjense lo que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo de carne y hueso que se enferma, que se lo van a comer los gusanos, que va envejeciendo, que se le cae el cabello, que de pronto, el otro día hice ejercicio y mis rodillas me dolieron. Este cuerpo, dice, se va a deshacer. Tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén, es lo que esperamos. Y por eso vean el versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. El cristiano dice: ya, Señor, ven. ¿Cuándo seremos revestidos de esa habitación celestial? Cuando venga Cristo por su iglesia. En ese momento este cuerpo, si estamos vivos, ¡fum!, se esfuma y nos da el cuerpo glorificado. Si hemos muerto, resucitaremos también y juntamente seremos arrebatados, dicen las nubes, para estar eternamente con Él. Pero el cristiano dice aquí: gemimos. La palabra gemir habla de anhelar, de suspirar: Señor, ven ya. Es triste ver cristianos que sus planes son más terrenales y quieren tener el éxito y quieren tener maestría y doctorado. No es que no debas tenerla, pero que tu objetivo primario es glorificar a Dios, y Dios te da una maestría o te permite ser rico o te permite ser exitoso terrenalmente. Todo sea para la gloria, para extender su reino de los cielos, no para mantenernos más aferrados a esta tierra. Al contrario, el cristiano gime, dice aquí, deseando: ya, Señor, ven ya. Es suspirar, es anhelar. El verdadero cristiano anhela que venga Cristo. De hecho, esa oración modelo que Cristo nos enseñó, que se llama ¿cómo? Le llamamos Padre Nuestro. Dice en el versículo 10, después de glorificar a Dios, de decirle: santificado sea tu nombre, dice el versículo 10: venga tu reino. Venga tu reino. Ese es el clamor del cristiano: ya venga tu reino, ya establece tu reino eterno. Venga tu reino para reinar con plenitud su iglesia. Anhelamos ya que venga su reino. Ya somos parte del reino, pero lo que anhelamos es que establezca su reino. Venga tu reino es orar: Señor, ven ya. Ya y establece tu reino, como lo dice tu palabra. Ese es el deseo, ese es el anhelo del verdadero cristiano. Decirle: Señor, ya ven. Así termina Apocalipsis: ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Y la iglesia dice: amén. Queremos que venga. Así nos enseñó a orar el Señor: venga tu reino. Es un anhelo. No quiero decir que no puedas tener deseos terrenales. Hoy quiero acabar mi carrera, quiero estudiar para ingeniero, ahora las carreras en mis tiempos era el contador, el administrador, el físico, y ahora que si mecatrónica del no sé qué, etc. Bueno, está bien, estudia, pero que en todo esté por encima el reino de Dios, y que lo que hagas y tengas y Dios te permita hacer y tener en este mundo sea encaminado al reino de los cielos. Todo esto que vivimos es un medio, no es el fin. El fin es estar con Él. Pero muchos están aferrados a esta tierra. Pero el cristiano dice: venga tu
tu reino. Y eso es algo que debemos orar constantemente. Señor, ya ven. Y oramos por salvación, por los que no conocen. Nos duele la familia que no le conoce. Sigamos orando, sigamos compartiéndolo. Pero el cristiano quiere que ya venga el reino de los cielos. De hecho, cuando predicamos el evangelio, pues hacemos lo que leímos hace un rato, Marcos 1:15. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, se arrepentidos y creen en el evangelio. ¿Saben qué hacemos? Acercamos el reino de los cielos a la gente. Estamos diciendo, el reino de Dios está cerca. Aquí se ha acercado a ti. Cristo vino para que tengas entrada al reino de los cielos. Por eso en Hechos 8:12, al evangelio se le llama el evangelio del reino de Dios. ¿Ya vieron? Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué anunciamos? El evangelio del reino de Dios. Invitamos a la gente a que se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo para que sea parte del reino de Dios. Amén. Y en el momento que una persona cree, en ese momento pertenece desde ya al reino de los cielos, al reino de Dios, donde Jesucristo es el Señor y Salvador. Por eso le cantamos, por eso lo adoramos y debemos seguir predicando y acercar el reino de los cielos a la gente. Eso es lo que hacemos cada vez que le decimos a la gente el mensaje del evangelio. Le estamos acercando al reino de los cielos. Sabemos, y lo vimos la parábola pasada, la gran mayoría va a rechazar. Vimos los 3 tipos de tierra, de oyentes. Rechazan unos por los afanes, otros el diablo se lo quita por la dureza de su corazón, otros los afanes de este siglo, otros, etcétera. Lo vimos hace 8 días, pero habrá buena tierra. Habrá buena tierra, sigamos predicando. Amén. Ahora es importante mencionar nada más, porque sí de pronto hay unas discusiones teológicas sin sentido, pero bíblicamente solamente lo voy a mencionar. Bíblicamente, cuando veamos reino de los cielos, reino de Dios, reino de Cristo, es el mismo reino. Es el mismo reino. No está hablando de 2 cosas diferentes. Por ejemplo, Efesios 5:5, hablando de los que no van a estar en su reino, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tienen herencia en el reino de ¿quién dice aquí? Reino de Cristo y de Dios. Porque donde reina Cristo, reina Dios, es el mismo Dios. Donde reina Dios, reina Cristo. Entonces, ¿cómo le llama al reino de los cielos aquí? Reino de Cristo y de Dios. Los dos están en el trono. Dice Apocalipsis 7:10, fíjense. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién le pertenece? A Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ahí están ambos, porque es el mismo Dios. Fíjense cómo lo dice Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios, ¿y de quién? Del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. ¿Quién está en el trono? El Padre Celestial y Jesucristo mismo. Amén. Entonces, cuando decimos el reino de Dios y de Cristo, es el reino de los cielos. Entonces, a veces vamos a ver reino de Dios, a veces vamos a ver reino de los cielos, a veces reino de Cristo. Es el mismo reino, como dice Marcos 4:11. Fíjense, les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio, ¿cómo le llama aquí? Del reino de Dios. Fíjense, por ejemplo, Marcos y Lucas, esta bienaventuranza de Mateo 5:3 y de Lucas, fíjense, es la misma bienaventuranza. Y vean algo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo lo dice Lucas? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de ¿quién? De Dios. ¿Cómo dice en uno? Reino de los cielos. ¿Cómo dice el otro? Reino de Dios. Es el mismo reino. Lo mismo lo vemos en Mateo 19:24 y Marcos 10:23, véanlo ahí. Reino de Dios, y aquí Marcos dice exactamente igual que Mateo, reino de Dios.
Pero podemos ver Mateo 11:11 y Lucas 7:28. Es el mismo pasaje, la misma circunstancia, y Mateo le llama el reino de los cielos y Lucas le llama ¿cómo? El reino de Dios. Y esto nada más para que nos quede claro, es el mismo reino, el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de Dios y de Cristo, el reino de los cielos. Eso nada más como un breviario, pues de pronto no es la idea entrar a esa discusión que de verdad es desgastante cuando te empiezan a querer enredar. Es el mismo reino, el de los cielos, el de Dios y el de Cristo. Pero ahora viene una pregunta para irnos hacia el final, por hoy y en 8 días entrar a la parábola. ¿Es gratuita la entrada al reino de los cielos? ¿Hay un precio que pagar para entrar al reino de los cielos? ¿Podríamos pagar algo por entrar al reino de los cielos? No habría nada para pagarlo. Nada alcanzaríamos lo que hiciéramos. Pero leemos estas parábolas, ahí para que oren, mediten la escritura, que dice así. Vamos a recordar la parábola que empezaremos a ver el próximo domingo, pero dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, al cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y luego dice el 45-46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado la perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué dice? La compró. Entonces, ¿se necesita comprar la entrada al reino de los cielos? Por supuesto que no. Ya explicaremos en 8 días qué significan estas parábolas. Pero en términos claros, nadie puede comprar su entrada al reino de los cielos, nadie. Hay gente que cree que todo se puede comprar. Bueno, la Iglesia Católica hace muchos años le llamaba así, vendía indulgencias. O sea, tú podías mediante un pago garantizar el perdón. De hecho, cada año, ya viene la Semana Santa, en Navidad y en Año Nuevo, el Papa da una bendición que le llama Urbi et Orbi. Es un perdón universal. O sea, creer que por las palabras de una persona, por la bendición de una persona, ya estás perdonado, indultado. Es una verdadera herejía. Pero así la gente quiere ganarse el reino de los cielos, quiere comprarlo, quieren de alguna manera hacer algo para ganárselo. No nos alcanzaría nada en este mundo porque es valioso, es tan valioso que no hay manera humana, terrenal de pagarlo. Por eso vino Cristo. Entonces, pero hay gente, la gente es muy dada a querer ganarse las cosas. Aún hay gente rica que cree que con su dinero pueden hacer lo que quieran. Hay gente que cree que con dinero tiene entrada al reino de los cielos. Aún dentro de las iglesias, que creen que porque compraron el sonido, pusieron las sillas, creen que se están ganando la entrada al reino de los cielos. En México hay un dicho, es muy feo, pero dice: con dinero baila el perro. Porque todo lo quieren resolver así, ¿no? Hay historias del Titanic que cuando ya estaba hundiéndose y quedaban pocos botes y la instrucción, el protocolo del barco era primero los niños y los ancianos, las mujeres. Pero llegaba gente con dinero, a los tripulantes: déjame entrar a mí. Y sí había quienes se vendían con dinero, pero hubo tripulantes que no permitieron, ni con el dinero que les ofrecían, violar la regla. Pero así muchos creen. De hecho, de ahí que Cristo dijera que es muy difícil a un rico que confía en sus riquezas, que ama sus riquezas, entrar al reino de los cielos. Dice Mateo 19:24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? Su amor al dinero, no el dinero en sí mismo, lo explicamos hace 8 días. El problema es 1 Timoteo 6:10, raíz de todas los males es el amor al dinero. Ese amor al dinero, creen que su dinero lo resuelve todo. A mí me ha tocado como pastor, mis hermanos, para que vean cómo se quieren manejar las cosas muchas veces en las iglesias, y yo lo he visto del otro lado, pero me ha tocado como pastor gente que su posición económica es muy buena y porque pusieron algo o dieron para la renta o pagaron por las sillas o el sonido, piden trato preferencial.
Creen que por su dinero ya tienen derecho a tener posiciones de liderazgo en la iglesia y cuando se las niegan dicen, pues me voy con mi lana. Una vez una familia así se paró y me dijo, hermano, si usted sigue así, dejamos de dar dinero y nos vamos. Porque estaba yo predicando contra los falsos profetas. Estaba yo hablando del canal Enlace, eso hace más de 10 años. Y no cambié el tema. Y sí se fueron. Nos quedamos sin dinero. No, ¿quién es nuestro proveedor? Pero así la gente cree que puede comprar lo que sea con dinero, incluso el reino de los cielos. Por eso, miren cómo lo dice Marcos 10:24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero respondiendo volvió Jesús a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas, dice ahí. No, ¿a quiénes? A los que confían en las riquezas. Tampoco podemos ganar, ya lo sabemos, el reino de Dios a través de buenas obras. Gente que se cree que por buenas obras, porque diezma, porque hace buenas obras, ya es acepto delante de Dios. ¿Se acuerdan del publicano? Lucas 8:10. Estaba un publicano y un fariseo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, colaboré en la iglesia para la primer piedra del templo, he dado dinero a las misiones. Creen que sus obras le dan acceso a la presencia de Dios, y eso es soberbia. En cambio vemos al publicano, dice más, versículo 13, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Sabemos que la gracia de la salvación, la entrada al cielo, dice Efesios 2, 8 y 9, un poco más adelante dice, porque por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué obra podríamos hacer para alcanzar la entrada al reino de los cielos, la salvación? Ninguna, porque dice Isaías 64, 6, que nuestras buenas obras son como trapo de ¿qué? De inmundicia. La versión Dios habla hoy dice, todos nosotros somos como un hombre impuro, todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Nada alcanza para entrar al reino de los cielos. Es más, lo leímos en Mateo 5:3 y con esta idea voy a terminar. El reino de los cielos le pertenece a los pobres en espíritu. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres en espíritu. Lo explicamos en la serie Cristiano de Verdad. ¿Quién es un pobre en espíritu? La palabra pobre, tojó, significa andrajoso. Totalmente pobre, que no tiene, como decimos aquí, ni en qué caerse muerto. Pobre no es el que come un poquito y come un día sí, un día. Pobre es un pordiosero, un mendigo, que no tiene nada en este mundo. Pobre es la absoluta mendicidad. No tienes ni para un vaso de agua, no tienes nada. ¿Qué es un pobre en espíritu? El que viene delante de Dios y reconoce, no tengo nada que ofrecerte, ni mis buenas obras, ni mi conducta, ni mi esfuerzo humano, ni mis buenos deseos, no tengo nada. Soy un pordiosero, no soy nada, no tengo nada que ofrecerte, y te tomas de la gracia de Dios. El reino de los cielos es de esas personas. Así llega el cristiano delante de Dios. No dice, ay Señor, te andaba yo buscando, me necesitabas. Llegamos y decimos, Señor, no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada, soy un pecador, merezco la condenación, pero me tomo de tu gracia. Eso es un pobre en espíritu. Hoy te enseña la psicología moderna la autoestima. No, tú eres un campeón, tú eres el mejor. Dile a tus hijos, tú eres el mejor, tú eres lo máximo. Dile a tus hijos, eres un mendigo espiritual, necesitas la gracia de Dios.
Cuando creemos que algo tengo, que algo merezco, que tantito porque hice, porque compré, porque aporté, porque hice buenas obras, no llegamos, Señor, no era nada, merecía la condenación eterna. Solo gracias a Dios tenemos una vida con un propósito, no es anuncio de un libro. Una vida con un propósito eterno en el reino de Dios. Es lo único que le da sentido a nuestra vida. Sin Cristo nada de lo que hacemos, nada vale la pena. ¿De qué le serviría a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Por eso venimos reconociendo cuando alguien te habló del evangelio, eso sucede en toda persona. Reconoce, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Perdóname. Y ahí es la pobreza espiritual. Bueno, de ellos, dice la palabra de Dios, es el reino de los cielos. Como el publicano, pues, estando lejos, dice Lucas 8:13, no quería alzar sus ojos al cielo. O sea, ven la pobreza espiritual, ni siquiera quería levantar la mirada, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces, es claro Mateo 5:3, para entrar al reino de los cielos no hay manera de comprarlo. Es de los pobres en espíritu. Hay gente que cree que pueden comprarlo. Termino leyendo Salmo 49:6. Fíjense lo que dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La versión Dios habla hoy dice: ellos confían en sus riquezas, se jactan de sus muchos bienes, pero nadie puede salvarse a sí mismo por pagarle a Dios porque le salve la vida. Qué clara la palabra de Dios. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y se libre de la muerte. Entonces, ¿cuánto cuesta entrar al cielo? ¿Saben cuánto? Muchísimo. Pero no lo podíamos pagar. Lo pagó Jesucristo con su sangre preciosa. La entrada al cielo no fue gratis. Tuvo un precio, pero se nos dio gratis. Por eso dice Romanos 3:24, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia. Pero esto no quiere decir que no costó. Y de eso versan las dos parábolas que veremos en 8 días. Por eso dice 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. No fuimos rescatados a través de un pago monetario, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entrar al cielo sí tuvo un gran precio, altísimo precio, la sangre de Jesucristo. Que no te haya costado a ti, que no te haya costado a mí, no quiere decir que no sea valiosísima. Y de eso veremos en 8 días las parábolas y lo vamos a explicar con detenimiento. Por hoy terminemos orando a Dios. Y yo quiero preguntar primero, ¿habrá alguien que nos escuche que no sabe si entrará al reino de los cielos? ¿Que tienes dudas? Si tienes dudas, yo te voy a decir algo. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 9 y 10 que los injustos no van a heredar el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero Jesucristo dijo que el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Cristo ya pagó un alto precio. De tal manera que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Si confiesas a Jesucristo como el único que te puede salvar, serás salvo. Él ya pagó en la cruz del Calvario. Arrepiéntete de tus pecados y cree. No hay otra manera, no puedes comprar la entrada al cielo. No es por buenas obras, no es por buenas acciones, porque somos unos miserables espiritualmente, de tal manera que nuestras buenas obras sin Él son como trapo de inmundicia. Y ese es el llamado. Hoy puedes ser justificado
gratuitamente mediante la sangre de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Ahora, si tú hoy te sabes parte del reino de los cielos, eres ciudadanos del reino de los cielos, tienes la ciudadanía celestial, dale gloria a Dios. No te canses nunca de dar gracias, porque es lo más valioso que tenemos, pertenecer al reino de Dios. Hubo un gran precio, que no se nos olvide. Que haya sido gratuito para nosotros no quiere decir que no tuvo un precio. Tuvo el precio más alto que nadie jamás podría haber pagado. Por eso vino Cristo. Si hubiera otra manera, se hubiera hecho de otra manera, pero tuvo que ser la valiosa, la preciosa sangre de Jesucristo. Vivamos con gratitud, dando gracias de que Él es nuestro Redentor y tenemos entrada amplia y generosa al reino de los cielos, dice la palabra. Por eso, si hoy lo perdiéramos todo, absolutamente todo, pero perteneces al reino de los cielos, lo tienes todo, lo tenemos todo. Ahora, pertenecer al reino de los cielos nos da una gran responsabilidad: acercar el reino de los cielos a las personas que nos rodean. ¿Cómo? Anunciando el evangelio del reino de Dios. Ese es uno de nuestros grandes mandatos por parte de Jesucristo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Vayamos y acerquemos el reino de Dios a la gente que no le conoce. No importa que te rechacen muchos, en realidad a que rechazan es a Dios, pero habrá por ahí buena tierra. Hablemos a la gente de cómo es la única manera de entrar al reino de los cielos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque entramos gratuitamente al reino de los cielos a través del pago que hizo Jesucristo con su preciosa sangre. Pero esto no indica que no debemos valorarlo. Lo valoramos porque entendemos que no podíamos hacerlo de ninguna manera. Estábamos condenados a morir eternamente, pero Jesucristo pagó con su preciosa sangre. Gracias por esta nueva ciudadanía, que seamos representantes fieles del reino de los cielos en nuestro caminar cada día. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Aleluya.